Saludos cordiales, estimado máster Santiago Chele Delgado. Le saluda la estudiante Yomira Idega Ibor Melendres de cuarto nivel de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Estoy cursando la asignatura de Aprendizaje de la Matemática en el paralelo C2. En esta ocasión vamos a impartir la exposición acerca de lo que es el sistema geométrico. La geometría viene a partir desde tiempos muy antaños y proviene etimológicamente de la palabra geos, que significa tierra, y metrón, que es medida. Entonces, en la antigüedad lo utilizaban a la geometría para poder realizar mediciones de tierra y lo utilizaban mucho para sus actividades en la vida cotidiana. El sistema geométrico es una estructura lógica que permite estudiar las formas y espacio y relaciones entre los objetos. Está formado por tres componentes claves. Estos componentes son los axiomas, los postulados y los teoremas. ¿Qué son los axiomas? Son las verdades universales aceptadas sin necesidad de demostración. Los postulados vienen a ser afirmaciones específicas que se aceptan como base para desarrollar teorías dentro de un sistema lógico. Los teoremas, en cambio, ellos son proposiciones que se demuestran a partir de principios mediante razonamientos lógicos. Dentro de los componentes básicos del sistema geométrico tenemos punto, recta y plano. El punto viene a representar una posición, el cual no tiene longitud ni tampoco tiene grosor, no tiene espesor. Simplemente nos muestra un punto exacto, como lo tenemos aquí en la imagen, nos representa un punto exacto y lo podemos delimitar con una letra mayúscula. ¿Qué es una recta? Una recta viene a ser una sucesión infinita de puntos en una sola dirección. Como lo tenemos aquí en esta imagen, pues la recta viene a ser y estar delimitada pues por a unir dos puntos que los podemos seleccionar con alguna letra para poder especificar, ¿no? Las rectas pueden estar en cualquier dirección. En cambio, un plano es una superficie bidimensional que se extiende sin límite. Esta va a tener tanto altura como anchura, pero no va a tener lo que es un espesor. En este caso, un ejemplo muy práctico de lo que es un plano puede ser la superficie donde vamos a construir una casa, ¿no? Entonces, vendría a ser el espacio, la superficie, que tendrá pues su largo y su ancho sobre el cual vamos a edificar. Relaciones geométricas. Dentro de las relaciones geométricas encontramos los ángulos, el paralelismo, la perpendicularidad y la congruencia. Los ángulos es una abertura entre dos rectas que se cruzan. Como podemos observar en esta imagen, sin importar el trazo que se den dos rectas, aquí van a salir diferentes tipos de ángulos. Pueden salir ángulos rectos, ángulos pues de diferentes dimensiones, ¿no? El paralelismo vienen a ser rectas que nunca se cruzan. Es decir, sin importar la longitud que ellas tengan, no vamos a encontrar un punto en el que ellas se vayan a intersectar. Otra de las características del paralelismo es que al momento de trazar una recta de manera perpendicular, ellas serán trazadas las dos por la misma recta y van a venir a formar lo que son ángulos congruentes. En este caso, ángulos de 90 grados en, en las cuatro esquinas que se va a formar con cada recta y en las dos sucederá lo mismo. Un ejemplo un ejemplo de paralelismo son los rieles del tren, que pues pueden ser muy extensas, pero nunca se van a intersectar entre sí. ¿Qué es la perpendicularidad? Son rectas que se cruzan formando un ángulo recto, es decir, este ángulo va a tener 90 grados. Va a ser totalmente perpendicular
Si tenemos una línea horizontal, la otra va a venir de manera vertical y al ser tan perpendicular, pues va a formar un ángulo recto. Un ejemplo de esto puede ser una pared de una construcción, que entre la pared y el piso, pues formamos un ángulo de 90 grados. La congruencia son figuras con igual forma y igual tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de congruencia, dos triángulos. Estos dos triángulos son congruentes ya que tienen la misma forma y a pesar de tener la misma forma, tienen el mismo tamaño de base, el mismo tamaño y los mismos tamaños por sus dos lados. Figuras y cuerpos geométricos. Aquí vamos a encontrar dos tipos de figuras y cuerpos geométricos. Vamos a tener lo que son los bidimensionales y los tridimensionales. Bidimensionales son figuras planas que se describen utilizando solo dos dimensiones, largo y ancho. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, ya. Entre estas figuras, todas ellas están de manera plana. Es decir, solamente podamos observar cuál es su dimensión tanto de alto como de ancho. ¿Ya? En cambio, en lo que son las tridimensionales, como su palabra lo dice, tridimensión, vamos a ver un dibujo en tres dimensiones. Objetos que ocupan espacio y tienen tres dimensiones a lo largo, ancho y alto. Como podemos observar en esta figura de la parte de acá, aquí podemos observar, por ejemplo, un cuadrado, el cual vemos su ancho, perdón, sí, ancho, su largo y su alto. Entonces, en estas, lo mismo, al ponerlas a hacer de manera, estas figuras también las podemos hacer de manera manual o si nos ponemos a fabricar lo que son estas figuras, pues ya podemos ver, ¿no? Cómo formamos de pronto un cubo, eh, un cilindro y ese tipo de figuras, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia y cuáles son las aplicaciones de la geometría? La geometría es fundamental porque permite comprender, organizar y transformar el espacio en el que se habita. La geometría está tan abiertamente relacionada con muchas ramas. En este caso voy a hacer énfasis en tres de ellas, como son el arte, la arquitectura y, cómo no, la vida cotidiana. Dentro del arte se puede utilizar la geometría con todos sus aspectos para poder formar una creación artística. Por ejemplo, los puntos los podemos colocar como para saber hasta dónde llegamos, hasta dónde vamos a colocar cierta parte de nuestro dibujo o las técnicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta imagen que les he colocado aquí, eh, vemos cómo podemos utilizar la geometría para poder generar efectos visuales. En esta imagen podemos ver cómo esta calle pareciera tener profundidad, como que si el dibujo siguiera continuamente, pero realmente si lo tocamos está de manera plana, pero nos da un efecto visual de que tiene continuidad, profundidad y longitud. Dentro de la arquitectura, esta rama a los arquitectos les es de mucha importancia porque a través de ella ellos pueden generar planos para la creación de edificios, de puentes y demás construcciones al momento de generar un plano en el cual van a observar y a realizar de manera equitativa, formando una estructura sólida y bien dimensionada para que ésta no tenga ningún percance. Es, por ejemplo, una columna o un pilar mal ubicado en una posición donde no va a tener un buen soporte, entonces esta estructura no va a estar bien dimensionada, que con cualquier error o algún peso en la construcción, en las partes de más arriba o posteriores, entonces estas se pueden derrumbar, se van a caer. Entonces aquí es donde ellos aplican para poder generar un buen plano para que esta construcción sea
segura. ¿Cómo dejar de lado lo que es la vida cotidiana? En la vida cotidiana, muchas de las veces sin ni siquiera tener de necesidad de decir voy a usar la geometría, la estamos utilizando. Digamos inconscientemente la utilizamos y no es de mucha importancia. ¿Cómo podemos observar aquí en esta imagen una pareja midiendo una pared? Ya, ellos pueden tener la perspectiva de colocar algo o de pintar, entonces podemos utilizarlas para tantas cosas, como si debemos, ejemplo, queremos colocar un escritorio en nuestro cuarto. Entonces, si lo voy a mandar a construir, necesito saber qué dimensiones son las que yo tengo, si me entra o no me entra ese escritorio, o de qué dimensión necesito yo ese escritorio para que pueda ocupar un cierto lugar dentro de mi cuarto. Lo mismo, si quiero colocar un cuadro, ¿a qué distancia lo coloco? Entonces ahí puedo utilizar simplemente una cinta métrica y saber a qué altura lo puedo colocar. Y así en diferentes situaciones de la vida, si queremos colocar una ventana o lo que son, aquí ya no los arquitectos, pero sí los maestros o quienes se dedican a la carpintería, pueden utilizar también las medidas para saber dónde poder trazar, ¿no? Bueno, y esto ha sido lo que les he podido explicar de la geometría, del sistema geométrico. Espero este tema haya sido. Muchas gracias.